Hermanos, estamos celebrando el quinto domingo de la Cuaresma. En el antiguo rito, en el misal de San Pío V, que precedió al misal actual de San Pablo VI, se utilizó hasta el mes de noviembre del año 1969. Y en ese misal, el quinto domingo de la Cuaresma se llamaba primer domingo de la Pasión. Los reformadores del rito, los que estudiaron para hacer las correcciones y la puesta al día del rito conforme a lo pedía el Concilio Vaticano II, entendieron que debería la Cuaresma prolongarse hasta el Jueves Santo, que inicia el Triduo Pascual con la misa de la Cena del Señor. Pero, dada la tradición y dado la riqueza de los textos litúrgicos, no quisieron alterar excesivamente el leccionario e inclusive durante la semana, a partir del lunes al sábado, es obligatorio el primer prefacio de la Pasión, que habla precisamente de la fuerza de la cruz. Aquí el evangelista Juan, en este capítulo 12, nos trae esta catequesis enorme, donde unos griegos quieren ver a Jesús, griegos que tenían la fe en el Dios de Israel, en el verdadero Dios, y por eso van a adorar a Jerusalén. Pero los paganos, en principio, o los de origen pagano, en general, no podían ver la Shekinah, la gloria de Dios. Entonces también es significativo cómo ellos buscan a estos dos apóstoles que tienen origen griego. Felipe y Andrés, en los nombres indican el origen griego, y entre los dos le van a decir a Jesús, unos paganos, de origen pagano, unos griegos quieren verte. Y Jesús precisamente habla de su gloria, la gloria de Jesús que es para todos, para judíos, para paganos, para justos y para pecadores. La gloria de Jesús, la entrega de Jesús. Y pone esta frase que aparece en el Evangelio con pequeñas variantes: si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El grano de trigo destinado a ser pan, primero tiene que ser trigo. Si nosotros guardamos el grano, lo tenemos que meter en un frasquito y ahí queda. Si nosotros queremos que siga su proceso, hay que plantarlo. El grano como tal desaparece, surge la plantita, surge el trigo y surge el pan. Y así también nuestra vida. Nuestra vida no es para ponerla en un frasquito, para guardarla, sino que nuestra vida es para desplegarla a imagen de Jesús. Toda vida humana, desde el punto de vista natural, tiene sentido para, de alguna manera, prolongarse. Por eso los seres humanos quieren tener hijos. A veces esto es difícil hoy por hoy porque parecería que el hijo es casi como un derecho. ¿Tengo derecho a tener casa? Sí. ¿Tengo derecho a tener un coche? Sí. Si puedo pagarlo dignamente, lo tengo derecho. ¿Tengo derecho a tener un hijo por todos los medios? ¿Y a ustedes qué les parece? Pregúntenle al chico cuando tenga o a la nena cuando tengan 12 o 14 años, va a querer hacer su vida y de hecho la va a hacer. Y si los padres piensan en el chico como una cosa, como un derecho, y son sobreprotectores, el chico va a querer, o la nena va a querer escaparse cuanto antes. Entonces la paternidad es un deseo nobilísimo, y toda persona humana, precisamente en el hecho de desplegarse, quiere tener descendencia, quiere dejar un legado. ¿Se acuerdan? Es un poco medio literario, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, ¿no es cierto? Cosas como que te prolongan, permanecen después de uno y son, digamos así, desde una óptica natural. Desde una óptica espiritual tenemos la respuesta, porque Cristo, con ese camino, siendo el grano de trigo que se entrega por nosotros, que se deja crucificar y que resucita para nuestra justificación, le da sentido a nuestra vida. Entonces una persona que realmente ha hecho todo lo posible para tener hijos, para dejar un legado, y vive conforme a la fe, le da sentido al sufrimiento, trata en la medida de lo posible de transformar el mundo, primero venciendo el mal en uno mismo, en el pecado, ¿no es cierto? Esa es la primera lucha.
y después venciendo el mal fuera de uno mismo, primero en mi familia, tratando siempre de buscar la justicia, la armonía, la paz, tratando de vivir siempre como una persona redimida, una persona frágil, somos todos frágiles. Ayer a la noche decía la misa, fíjense si no somos frágiles, ¿qué pasa si se cae un martillo en el dedo gordo del pie? ¿Somos o no somos frágiles? Y así un montón de otras fragilidades que tenemos que saber superar, que tienen que ser un trampolín para que nos levantemos más alto del piso y no para caer. Le vamos a pedir al Señor en este domingo, antiguamente llamado primer domingo de Pasión, en este quinto domingo de Cuaresma, que nos enseñe a ser ese granito de trigo que tiene que continuar su camino, que tiene que glorificarse como Cristo. Y por supuesto que Cristo sabe y entiende porque se encarnó y compartió nuestra condición humana, experimentó nuestra fragilidad, nuestra debilidad, en todo menos en el pecado, sabe que el mal y el dolor nos cuesta, pero no tenemos que renunciar porque con o sin fe los males y la fragilidad en la vida de cada uno van a estar. Entonces tenemos que buscarle ese sentido de eternidad que el Hijo del Hombre, que Jesús nos enseñó a descubrir en la realidad. Y Jesús, por eso este día quinto de Cuaresma, este domingo, nos muestra la pasión, porque fíjense que es un reflejo de lo que va a pasar en el huerto de los olivos, cuando después de la última cena Jesús con Pedro, Santiago y Juan se retiran a orar y Jesús transpira sangre y le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre, y como hombre, como todos nosotros, no nos gusta sufrir por sufrir. Y Cristo en la cruz, como hombre verdadero que se había encarnado en serio, no para pasar un rato y hacer algo que Él realmente no era, sino que tomó la humanidad nuestra en serio, sufre y transpira sangre, pero dice no, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso la carta a los Hebreos que hemos tenido como segunda lectura dice que Dios escuchó la oración de Jesús, porque Cristo sufrió, pero Cristo resucitó. Y por eso siempre en el camino de la fe, la Semana Santa no termina el viernes, sino que termina el domingo, y por la cruz a la luz. Cuando nosotros tenemos fe, cuando vivimos el dolor y la fragilidad como con sentido, entonces siempre después de la cruz viene la luz. Que la Santísima Virgen nos acompañe en estos días, en esta semana, sobre todo el próximo fin de semana comenzamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Vamos a pedir acompañar a Jesús, para que Jesús, como lo hace siempre, acompañe nuestra vida. Pero Él no nos quiere obligar, quiere que nosotros estemos atentos. Entonces, siguiendo a Jesús, nos ponemos en sintonía con Él y le pedimos que Él ilumine, que cuide y que atienda todas nuestras fragilidades, todas nuestras necesidades. Pedimos por nuestros seres queridos y por las cosas que nos preocupan, con mucha confianza, con María, con San José, en este año dedicado a Él, que lo hemos celebrado el viernes. Pidamos con mucha fe al Señor y sobre todo que le dé sentido a nuestra existencia, para que como una semillita produzca la planta y dé los frutos que el Señor espera de cada uno. Que así sea. Creo en Dios,